Hola amigos, Dios les bendiga. Les habla Luis Carlos Reyes. En este día voy a responder a un reto que levantó el unicitario Julio César Clavijo Sierra, que es una persona que debatía hace ya muchos años. De hecho, si ustedes quieren ver ese debate, está escrito en PDF y es gratis. Ese fue sobre el tema de la interpretación de Juan 1:1. Si lo quieren ver, me pueden enviar un correo a luisrs440hp@yahoo.com y ahí les puedo yo enviar ese PDF. Pero se me hace que también lo pueden encontrar en línea. Nomás póngale Reyes versus Clavijo, debate PDF en Google y estoy seguro que lo pueden encontrar. Bueno, aquí ahora voy a refutar unas cosas que dice Clavijo aquí. Le voy a responder porque él dice que no hay ningún trinitario que responda que tienen miedo. ¿Ok? Entonces vamos a tratar con eso. Vamos a refutar ese argumento. Vamos a contestarle al señor Clavijo, pero esperamos que él también conteste de igualmente la pregunta que yo le voy a hacer al señor Clavijo y a todos los universitarios que quieran responder. ¿Ok? Así que vamos a ser justos aquí. Yo les voy a responder, pero ustedes me tienen que responder a mi pregunta también. Y es una pregunta muy específica. ¿Ok? Entonces vamos a ver el video del señor Clavijo para que vean a qué es lo que me estoy refiriendo. Y vean el título que le pone ahí. ¿El Dios Hijo es el mismo Dios Padre? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Esa es la pregunta que le está haciendo y con esa pregunta vamos a tratar ahora. Pero vamos a escuchar qué es lo que dice. Una de las muchas preguntas a los cuales los trinitarios le tienen miedo, le tienen pavor de responder, y que yo mismo se las he hecho a muchos trinitarios, es si para ellos el Dios Hijo es el mismo Dios Padre o el mismo Dios tercera persona. Lamentablemente, cuando los trinitarios se ven entre la espada y la pared, sacan el cuerpo y comienzan a saltar hacia otros temas y hacia otras preguntas, pero no se dignan a responder lo que se les ha preguntado. Espero que haya aquí algún trinitario valiente que se digne a responder esta pregunta, que sea cual sea la respuesta que den, demostrará por un lado que la Trinidad es una doctrina contradictoria en sí misma, o por el otro lado demostrará que es una doctrina completamente politeísta. Ok, esto es lo que vamos a responder. Y vamos a ver si podemos responder a esta pregunta del señor Clavijo, ¿ok? Yo estoy listo para responder. Les quiero explicar cómo se puede responder este tipo de pregunta, ¿ok? Pero les voy a poner una gráfica en la pantalla para que me puedan seguir. Les voy a dar unos ejemplos para que piensen qué es lo que estoy diciendo, pero quiero decirles de antemano que este ejemplo no tiene realmente que ver con probar la doctrina de la Trinidad. Ese no es mi objetivo aquí. Mi objetivo es probar que lo que él está diciendo tiene una solución y respuesta lógica que concuerda con la metafísica y la lógica. Eso es lo que voy a hacer. Le voy a responder su pregunta directamente para que vea que no hay ninguna contradicción. Ok, eso es lo que voy a tratar. Bueno, se puede decir que unas cosas son iguales en relación a un tipo de cosa, pero distintas en relación a otro tipo de cosa. Un objeto A y un objeto B pueden ser uno en número, es decir, numéricamente iguales en esencia y naturaleza intrínseca, sin ser estrictamente idénticos por identidad. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Bueno, dejen aquí, estoy enseñando algo en la pantalla para que lo vean. Bueno, quiero que sigan esto. Son posibles situaciones como las siguientes. X es F, Y es F, X es una G, Y es una G. X es el mismo F que Y, pero X no es la misma G que Y. Ejemplo, un objeto de mármol puede ser simultáneamente una estatua y también una columna que puede soportar el peso de un techo. Bueno, aquí tenemos una misma esencia y naturaleza intrínseca de mármol, con dos identidades distintas. Una la identidad de lo que es una estatua y otra la identidad de lo que es una columna. La identidad de columna no es la misma identidad que la identidad de estatua, pero aún ambas son la misma cosa por esencia y naturaleza intrínseca. Solo hay un mármol. Y aquí tenemos la fórmula para que la vean. X es F, Y es F, X es una G, Y es una G. X es el mismo F que Y,
pero X no es la misma G que Y. Y aquí pueden ver, X, la columna, es F, mármol. Y, la estatua, es F, mármol. X es una G, es una identidad de ser una columna. Y es una G, una identidad de ser una estatua. X, la columna, es la misma F, o es el mismo mármol que Y, la estatua, pero X, la columna, no es la misma G, no es la misma identidad de ser una columna que Y, la identidad de ser estatua. O sea, hay una distinción de identidad entre la estatua y lo que es una columna. Las dos cosas son distintas por identidad. Consideremos esto, aquí razonemos aquí. ¿Cuántas cosas hay aquí? Diría el unicitario. ¿Diría algún unicitario que hay dos objetos separados aquí? Uno una estatua de mármol y otro una columna de mármol? ¿O hay solo un objeto de la misma sustancia de mármol con dos identidades, estatua y columna? Bueno, eso depende en cuanto a qué tipo de categoría se refiere la persona que hace la pregunta. Si la pregunta se hace según la categoría de ser y sustancia, la respuesta es que solo hay una sola cosa. Pero si por otro lado, con la pregunta uno se refiere solamente según la categoría de identidad, entonces la respuesta es que hay dos. Por lo tanto, hay uno en un sentido y dos en otro sentido. Sin embargo, cuando se refiere la pregunta a la identidad de un objeto como este ejemplo de estatua y columna, no se hace referencia a su ser o esencia. Así que decir que hay dos en el sentido de identidad no significa que hay dos seres, o sea, no hay dos objetos de mármol, porque estamos tratando con diferentes categorías de existencia, una de ser y otra de identidad. Este es un principio que también puede aplicarse a la cuestión subyacente a la pregunta planteada por el señor Clavijo. La pregunta del señor Clavijo fue esta: ¿el Dios Hijo es el mismo Dios Padre? Esa es la pregunta. Bueno, hago por un lado ahorita qué es lo que ellos significan con la frase Dios Hijo. Muchos hacen eso un Dios y luego Dios Padre es otro Dios para ellos. Así no lo usa el Trinitario. De hecho, yo no uso esta frase mucho porque causa mucha confusión. Pero nomás para tratar con el argumento de Clavijo, vamos a ver la pregunta directamente. Dice la pregunta de Clavijo así: ¿el Dios Hijo es el mismo Dios Padre? ¿Qué es lo que se está preguntando aquí? Se está preguntando en cuanto a la categoría de ser o en cuanto a la categoría de identidad. Entonces, esta pregunta de Clavijo está mal formulada porque confunde categorías y no clarifica a qué tipo de categoría se está refiriendo. Esta pregunta de Clavijo es como hacer la siguiente pregunta: ¿el mármol estatua es el mismo mármol columna? ¿Y por qué pongo la palabra mármol antes? Porque él puso Dios Hijo y Dios Padre, así que lo estoy haciendo igual como él lo hizo. ¿El mármol estatua es el mismo mármol columna? Aquí Clavijo usa un es de identidad. Así que lo que pregunta es que si este X e Y son la misma cosa. Pero ¿en qué sentido es la pregunta? La pregunta de Clavijo. ¿La misma cosa en cuanto al sentido de esencia y naturaleza intrínseca? ¿O la misma cosa en cuanto al sentido de identidad? Es la misma situación con el ejemplo que les presenté de la columna estatua de mármol. Por lo tanto, en cuanto a la pregunta de Clavijo, la respuesta es que en un sentido son la misma cosa. En cuanto al sentido de esencia y naturaleza intrínseca, solo hay un Dios, no hay dos, así como no hay dos objetos de mármol. Y en otro sentido, no son la misma cosa en cuanto al sentido de identidad distinta entre la persona del Padre y la persona del Hijo, así como la identidad de una columna no es la misma identidad de estatua. O sea, no son la misma cosa. Bueno, aquí les voy a poner la misma fórmula en la pantalla que usamos para el ejemplo de la estatua y columna de mármol. Es la misma fórmula. X, el Padre, es F, Dios. Y, el Hijo, es F, Dios. ¿Ok? X, el Padre, es una G, persona. ¿Ok? Y, el Hijo, es una G, persona. ¿Ok? X, el Padre, es el mismo F, Dios, que Y, el Hijo, que son el mismo Dios. Pero X, el Padre, no es la misma G, persona, que Y, el Hijo. Claramente aquí se ve que no hay ningún problema con esto. Es como el ejemplo de la columna de mármol, que también es estatua.
Así como Clavijo no diría que la estatua, columna son dos objetos separados y diferentes por esencia y naturaleza, o sea, no hay dos objetos separados de mármol, sino que solo hay uno por esencia y naturaleza, pero aún existe distinción numérica de identidad en lo que es una columna y lo que es una estatua. No distinción numérica de esencia. No hay dos objetos de mármol. Entonces, de la misma manera, solo hay un Dios por esencia y naturaleza, pero aún existe distinción de identidad entre la identidad de la persona del Padre y la identidad de la persona del Hijo, igual como existe distinción de identidad entre la identidad de estatua y la identidad de columna, sin ser dos objetos de mármol por esencia y naturaleza. Bueno, creo que ojalá le he contestado, señor Clavijo, esa pregunta. Porque lo estoy explicando exactamente con un objeto común para darles a entender que algo puede ser distinto de sí mismo por identidad, pero aún ser la misma cosa por esencia. Entonces, ese concepto no es un concepto ilógico, es un concepto lógico, se lo estoy demostrando. Entonces, de esa manera le respondo la pregunta al señor Clavijo. Es el mismo ser que el Padre. El Hijo es el mismo ser que el Padre, pero no es la misma persona del Padre. Así como una columna puede ser el mismo mármol que la estatua, pero la columna no es la misma identidad que la estatua, pero aún siguen siendo una sola cosa. Completamente lógico, y estoy respondiendo la pregunta directamente, demostrando que la lógica es posible y que la metafísica también es posible para dar una explicación de tal cosa. Entonces, la pregunta del señor Clavijo realmente es una pregunta ambigua porque mezcla erróneamente dos categorías de existencia, la categoría de ser y la categoría de identidad personal. Bueno, con eso los dejo al señor Clavijo, le respondo su pregunta. Ahora hago mi pregunta al señor Clavijo y a todos los universitarios que quieran responder, ¿ok? Bueno, yo les voy a poner una gráfica en la pantalla ahorita, ¿ok? Y les quiero explicar qué es lo que esta gráfica significa, ¿ok? Ok, en la figura uno, la línea uno representa una persona divina eterna con una naturaleza divina que ontológicamente no tiene principio ni fin. Ok. En la línea uno, X representa el momento de la encarnación. La línea 2 representa la naturaleza humana y X representa el comienzo de esta naturaleza humana. En la línea uno, A representa la existencia de la persona divina eterna antes de X, el momento de la encarnación, mientras que B, también en la línea uno, representa la existencia eterna continua de esta misma persona divina después de X, después del momento de la encarnación. En la línea 2, X representa el comienzo de una naturaleza humana completa. Todo lo que tiene que ver con el humano, los aspectos humanos, todo comenzó aquí. No el comienzo de una persona humana creada, al menos que ustedes tengan dos personas en Jesús, entonces así sería el caso, pero yo les estoy describiendo que en la línea 2, X representa el comienzo de una naturaleza humana completa, no el comienzo de una persona humana creada. Como le estaba diciendo, eso sería nestorianismo, no estoy diciendo que aquí es otra persona. Bueno, como sea el caso, la persona que personifica el alma humana creada es personificada por la persona divina de la línea 1 a partir del momento de X. En la línea 2, desde el momento de X, la naturaleza humana se añade a la persona divina eterna ya existente de la línea 1 en el momento de X en la línea 1. Bueno, desde el momento de X, la persona divina eterna posee ahora dos naturalezas. Una naturaleza divina eterna continua en la línea 1 y una naturaleza humana creada en la línea 2. Pero la persona divina con una naturaleza divina de la línea 1 no tiene comienzo ontológicamente como persona divina en el momento de X, en la encarnación. Ni en la línea 1 ni en la línea 2. Es una persona divina eterna continua. En la línea 2 no hay una persona humana creada, no eterna, como tú y yo, que somos meramente humanos.
Entonces, aquí no hay una persona humana creada que personifique esa alma humana creada, sino que esa persona divina de la línea uno ahora personifica el alma humana creada en el momento de X, en el momento de la encarnación. Jesús no era meramente humano como tú y yo, sino que era y es también divino, siendo completamente humano y completamente divino. La persona divina de la línea uno es eterna y siempre ha existido, y es la persona que personifica la naturaleza y el cuerpo humano de la línea 2. La persona no es lo mismo que el cuerpo físico o naturaleza humana. Esta persona es inmaterial y es una persona divina eterna, ya lo he dicho muchas veces. Aunque esta persona eterna es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, es una persona divina que desde el momento de X ahora comienza a ejemplificar su naturaleza humana junto con su naturaleza divina ya existente. Para mi posición, esta persona divina eterna de la línea uno siempre continuó y nunca comenzó a existir ontológicamente como una persona en el momento de X. Lo que comenzó en el momento de X en la línea 2 fue una naturaleza humana que la persona eterna de la línea uno comenzó a animar en el momento de X en la línea 2. Entonces, mis secciones A y B, incluyendo la B de ambas líneas, están personificadas por la misma persona eterna. Desde el momento de X en ambas líneas, la misma persona eterna de la línea uno personifica ambas secciones B de las líneas uno y 2. Bueno, para mi posición, la persona eterna de A en la línea uno no causa a una persona humana creada no eterna de la sección B de la línea 2, porque esta persona es la misma persona eterna que continúa su existencia de la sección A la sección B. Del mismo modo, para mi posición, la persona eterna en la sección A de la línea uno tampoco causó a una persona humana creada en la sección B de la línea 2 en el momento de X. Esto es aparentemente lo que algunos unicitarios tienen en mente cuando hacen comentarios como la persona divina eterna causó su origen como una persona humana creada y no eterna. Es un comentario que he escuchado de personas, pero no sé si el señor Clavijo va a mantener esa idea, que una persona divina se causó a una persona humana, porque eso realmente sería nestorianismo y tiene muchos problemas con eso. Bueno, por supuesto, es absurdo decir que una persona causó su propia existencia, pues quien la causa tendría que existir antes que quien la causa, que según esta perspectiva se supone que son la misma persona. Pero una persona tendría que existir antes de sí mismo. O, si esta perspectiva es correcta, una persona creada tendría que haber surgido después de sí misma. Eso es absurdo. De cualquier manera, la idea es absurda. Estas observaciones básicas significan que, si tal cosa fuera posible, los unicitarios tendrían dos personas diferentes, cada una con su propia forma de existencia, una persona eterna en la línea uno, secciones A y B, y otra persona no eterna en la línea 2 de la sección B. Tal noción a mí me suena realmente nestoriana. Bueno, ¿cuál es la pregunta que yo le quiero hacer al señor Clavijo? Aquí está. Pregunta para Clavijo o cualquier unicitario valiente, como dice el señor Clavijo. Usando esta figura que pongo en la pantalla, ¿me pueden ustedes unicitarios apuntar o señalar en esta figura en cuál punto exacto de tiempo y espacio está su persona de hijo de Dios siendo persona hijo? Les repito la pregunta. Usando esta figura que pongo en la pantalla, ¿me pueden ustedes unicitarios apuntar o señalar en esta figura en cuál punto exacto de tiempo y espacio está su persona de hijo de Dios siendo persona hijo? Lo pueden hacer con un lápiz, con su dedo y tomarle una foto. Me lo pueden enviar a mi correo a luisreyes440hp@yahoo.com o pueden hacer su propio video, ¿está bien? Nomás háganmelo saber. Yo quiero saber en dónde está su persona de hijo de Dios siendo persona de hijo. Con esto los dejo, amigos. Dios me los bendiga.